Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar de los potenciómetros. ¿Qué son los potenciómetros? Son resistencias variables. Nosotros vamos a variar el valor de los potenciómetros con estas perillas que nosotros tenemos aquí. Acá nosotros podemos variar este potenciómetro con ayuda de un destornillador. En las clases anteriores, en la clase de resistencia, nosotros vimos cómo leer adecuadamente el código de colores de cada una de estas resistencias que vienen ya fijas. La característica de los potenciómetros es que nosotros podemos variar a nuestro antojo el valor de este mismo. En el mercado nosotros generalmente vamos a encontrar estos dos tipos de potenciómetros. Este que es conocido como potenciómetro normal y este que es conocido como trim-pot. Es más pequeño y es adecuado para los circuitos impresos. Este potenciómetro podemos nosotros girarlo muy fácilmente, simplemente con los dedos, pero en este trim-pot nosotros tenemos que usar un destornillador, el cual va a entrar en esta ranura y así girar adecuadamente el valor. Existen dos tipos de potenciómetros, los lineales y los logarítmicos. Vamos a ver la diferencia. Muy bien, un potenciómetro lineal y un potenciómetro logarítmico se van a diferenciar en la gráfica de desplazamiento versus resistencia. En el eje vertical yo voy a tener el desplazamiento y en el eje horizontal la resistencia. No olvidemos que la unidad de la resistencia es el ohmio, que está representado con la letra omega. En un potenciómetro lineal, tal como su nombre lo dice, la gráfica de desplazamiento versus resistencia es una línea recta. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la cantidad o el valor de la resistencia varía en cantidades iguales al desplazamiento de la perilla. A un desplazamiento, digamos, igual de la perilla, la cantidad o el valor de la resistencia va a variar igualmente. En cambio, en un potenciómetro logarítmico, la gráfica viene dada de esta manera. Esta gráfica, ¿qué nos quiere decir? Que a un menor desplazamiento de la perilla, la cantidad de resistencia se va a incrementar muy rápido. Y vamos a ver que ya al final del recorrido de la perilla, el valor de la resistencia no va a variar mucho. Vemos, si tomamos un pequeño trecho de desplazamiento, vemos que este pedazo de desplazamiento corresponde solo a una pequeña variación en el valor de la resistencia. Estos potenciómetros logarítmicos son generalmente usados en la industria del audio. Los podemos encontrar por ejemplo, en nuestros equipos de sonido, en la variación del volumen. Cuando nosotros utilizamos la perilla de volumen, estamos usando un potenciómetro logarítmico. Ahora lo que veremos es la simbología del potenciómetro. Nosotros sabemos que la simbología de la resistencia es de esta manera. Pues el potenciómetro simplemente es esta misma simbología más una flecha cruzada que representa variabilidad. Entonces acá nosotros podemos apreciar tres patillas, las cuales llamaremos A, B y C. Si nosotros tomamos un potenciómetro, vemos que tiene respectivamente las tres patillas ABC. Vamos a dibujar ese potenciómetro.
y vamos a tomar las patillas ABC. La característica del potenciómetro es que el valor de su resistencia, si nosotros tomamos un valor en los bornes AB, el valor complementario va a ser tomado en los bornes BC. Pongamos un ejemplo. Si nosotros tenemos un potenciómetro de un valor de 1000 ohmios, y si nosotros giramos la perilla y ubicamos en los bornes AB un valor de 300 ohmios, es decir, entre A y B tenemos este valor, entonces en los bornes B y C, o en las patillas B y C, vamos a tener el valor complementario de 300, es decir, 700 ohmios. Generalmente en los potenciómetros, la patilla del medio es la patilla fija. Lo que se va a mover generalmente son los valores que se comprenden entre la patilla AB y entre la patilla CB. Ahora vamos a hacer una prueba. Con la ayuda de nuestro multímetro vamos a medir este potenciómetro. Generalmente en los potenciómetros lineales nos dan el valor ya impreso. Acá tenemos el valor que es de 1K. Eso lo vamos a comprobar midiendo el valor entre las patillas A y la patilla C. Para ello yo ubico el rango adecuado en mi multímetro, le enciendo y vamos a hacer la correcta medición. Recordemos también que el potenciómetro, dada que es una resistencia, no posee polaridad. Entonces yo puedo hacer las mediciones de esta manera o también de esta otra. Para ello le voy a cambiar la bornera o una adecuada. Nosotros recordemos que para medir voltaje y resistencia debemos poner la bornera acá. Vemos que el valor de nuestro potenciómetro total es de 1011 ohmios. Muy bien. Entonces yo voy a hacer una prueba. Voy a ver cuánto tiene de valor aquí en las patillas AB y voy a ir variando la perilla. Vemos que llega hasta el tope del valor. Si yo voy girando va disminuyendo hasta llegar a 0. Entonces voy a hacer la prueba. Voy a ubicar el potenciómetro aproximadamente en 300 ohmios en las patillas AB. ¿Listo? Entonces en las patillas BC debe dar el complemento que vendrían a ser 700 ohmios. Dado que el valor del potenciómetro es de 1011 ohmios, entonces ahí va a haber un margen de error. Entonces vemos que el valor complementario de 300 para el caso de este potenciómetro vendría a ser un valor cercano a 700 ohmios, tal como lo deducimos. Entonces con el potenciómetro nosotros vamos a variar el valor de la resistencia y con ello también vamos a variar el valor
de la corriente.